Vale, lo confieso, se me ha ido la cabeza. Está claro que no es normal esto que voy a hacer, pero claro, ¿cómo voy a dejar de colgar todo lo que he encontrado de estos fantásticos automóviles con corazones buzo? Pues sí, no me queda otra que crear un vídeo extenso de una mecánica excelsa. En esta segunda y tercera entrega abordaremos las pruebas de prácticamente todos los Alfa Romeo que tuvieron el honor de contar con estas fantásticas mecánicas V6, desde el GTV V6 hasta los últimos GTA. Así que es hora que os pongáis cómodos, sentaros en el sofá, coger las palomitas y disfrutar de uno de los mejores motores V6 montados durante muchos años en los Alfa Romeo. Comencemos. Y empezamos fuerte. Aquí tenemos un curioso enfrentamiento que la revista Motor 16 nos brindaría en marzo del año 1985. En un momento donde los dos contendientes ya eran unos veteranos en el mercado, Motor 16 decidió enfrentarlos al ser vehículos similares pero con grandes diferencias. Como similitudes, los dos son deportivos de 2+2 plazas. Los dos rondan los 160 caballos de potencia, con la misma cilindrada, 2.5 litros, y en ambos casos sus motores van situados de forma longitudinal en el eje delantero, propulsando el eje trasero mediante una caja de cambios manual de 5 relaciones. Pero estos dos coches tienen tantas similitudes como diferencias. El Alfa Romeo disfrutaría del motor Buso V6, en cambio, el Porsche se conformaría con una mecánica de solo 4 cilindros. Pero claramente la gran diferencia será su precio. Incomprensiblemente para muchos el Porsche cuesta prácticamente el doble, costando este Alfa Romeo 3.195.000 pesetas y el Porsche 6.156.000 pesetas. Ahora solamente nos falta saber si tal diferencia estaba justificada. Y si comenzamos analizando los interiores, veremos las primeras diferencias. Siendo el modelo italiano el más habitable, donde dos adultos pueden viajar detrás, con un maletero también mucho más capaz, y con una postura de conducción también más lograda. En este apartado el Porsche tirará de galones con su gran calidad de ejecución y con un salpicadero mejor resuelto que el del Alfa Romeo. Está claro que aunque Alfa Romeo había mejorado en sus acabados, aún no se podían equiparar a la excelencia del modelo alemán. Y una vez nos ponemos en marcha, el motor Buso se siente algo más poderoso que el 4 cilindros del alemán. Además, también es más melodioso. En aceleraciones el Porsche logra bajar unas décimas los registros logrados por el GTV, pero el motor V6 impone su poderío venciendo en las recuperaciones y en velocidad máxima. En consumo el modelo italiano vence cuando circulamos a velocidades normales, tornas que se cambiarán cuando subimos el ritmo, siendo entonces el Porsche 944 más parco en consumos. Si nos referimos a sus transmisiones, las relaciones del GTV están mejor escogidas, pero en cambio, el accionamiento de la palanca de cambios es mejorable, siendo el Porsche netamente superior en su accionamiento. Si nos vamos a su comportamiento, ambos contendientes cuentan con unos buenos frenos, y se puede resumir en que el Porsche es un prodigio de efectividad y el Alfa disfruta de unas reacciones más vivas y ágiles que en el modelo alemán. En este aspecto también ayuda la dirección, siendo la del GTV netamente más directa que la del Porsche 944. La carrocería del italiano balancea más en las curvas debido a unas suspensiones más blandas. El Porsche 944 apenas balancea, pero también resulta menos cómodo cuando afrontamos una conducción normal y relajada. En resumen, cuando tuvieron que elegir un ganador, había un aspecto que no podían dejar de lado, el precio. Estaba claro que el Porsche 944 era todo un Porsche, pero el GTV también contaba con una marca con historia y pedigrí, ya que a este Alfa Romeo GTV en absoluto le faltaban argumentos para ser la elección lógica, contando además con un comportamiento más ágil y deportivo, y como no, con un motor V6 melodioso y potente a partes iguales. Y ahora pasamos de un extremo al otro, de ver cómo lucía el motor Buso en el ágil GTV a descubrir cómo se comportaría en la nueva berlina diseñada por Bertone. Pues sí, el nuevo Alfa Romeo 90 estaba claro que rompedor no era en su momento, es más, solo verlo junto al BMW nos hará comprender este hecho. En lo que sí que había mejorado respecto a su antecesor, el Alfetta, sería por tener la posibilidad de disfrutar de una mecánica V6 bajo su capó. De esta forma, este nuevo Alfa 90 V6 tenía la capacidad de enfrentarse cara a cara con modelos como su rival de este enfrentamiento. Ahora solamente faltaba saber de qué iba cada uno. Cuando pasamos al interior, metro en mano, veremos que el Alfa Romeo 90 es ligeramente más habitable que su rival, contando también con unos asientos delanteros algo más cómodos. La posición de conducción también será mejor la del modelo italiano. Otros aspectos positivos para el Alfa Romeo 90 será su mayor dotación de serie que en el BMW, su aspecto interior más atractivo y un sistema de climatización más efectivo que el de su rival. Por su parte, el BMW vencería en capacidad maletero, a pesar de que pueda parecer lo contrario al ver su estética exterior. También vencería en su calidad de materiales resultando algo mejor y al contar con un cuadro de instrumentos más legible.
Parecía que en el Alfa Romeo 90 toda la creatividad que se les olvidó en el exterior la quisieron despolvar con un cuadro de instrumentos que al final resultaba poco legible. Cuando iniciamos la marcha rápidamente veríamos de qué iba cada uno. El Alfa Romeo 90 era una berlina calmada. Tal era así que Alfa había elegido unos desarrollos del cambio excesivamente largos que penalizaban las prestaciones de su motor. De esta forma sucumbía en aceleraciones frente a su rival de BMW, el cual contaba con unos desarrollos más acertados. En cambio, al circular se tenía la impresión de que este Alfa Romeo 90 empujaba más al contar con un motor más elástico, pero al final los desarrollos del cambio comían mucha potencia penalizando en las prestaciones. En lo que sí que ganaba el italiano era en el apartado de consumos, algo sorprendente, siendo algo en lo que nunca había destacado los Alfa Romeo. Respecto al comportamiento, Alfa Romeo había enfocado a este Alfa Romeo 90 hacia el confort, lo que penalizaba su comportamiento cuando subíamos el ritmo, sintiéndose el BMW 323i más cómodo en estas situaciones. Los frenos del BMW también resultaban más eficaces que los del Alfa Romeo. En conclusión, este Alfa Romeo 90 parece carente de identidad. Era un coche tranquilo, sin demasiadas pretensiones deportivas. A pesar de contar con el fantástico motor V6, le faltaba el punch que sí que tenían aquellos Giulietta y Alfetta. Y es que el problema del Alfa Romeo 90 siempre fue ese, que a pesar de ser un buen coche era anodino, tanto en su estética como en su conducción. Pues en esta ocasión Motor 16 nos deleitará con una comparativa de lo más original, llevando al circuito las versiones de calle de los 4 rivales que compiten en el Campeonato de España de Turismo. De esta forma tenemos al BMW M3 con su mecánica de 4 cilindros, multiválvulas y 215 caballos de potencia, que impulsan al tren trasero. El Ford Sierra Cosworth con el motor de 4 cilindros turboalimentado y tracción total, al Alfa Romeo 75 3.0 V6 con el motor buso de 8 válvulas y 192 caballos, que en este caso impulsarán las ruedas posteriores, y finalmente el Renault 21 Turbo, que en su ficha declara ser el menos potente del comparativo, con solo 175 caballos, siendo también el único de tracción delantera. Una vez presentado Motor 16, analizará estos coches en circuito y en carretera. En el circuito se podría determinar al Ford Sierra Cosworth como el ganador, en gran medida gracias a su ofensiva tracción total y un propulsor que se muestra más poderoso que el del BMW. En segundo lugar se situaría el M3, que en esta versión estándar no puede con el Sierra. En el BMW para sacarle todo el partido hay que ser más experto al volante, su motor es puntiagudo, pidiendo llevarlo siempre alto de vueltas. Su cambio dogleg tiene los desarrollos muy bien escogidos para aprovechar toda la potencia de su motor. Es un coche diseñado para rodar en circuito y con un tren trasero responsivo, cuando damos rienda suelta a la caballería. En tercer lugar quedaría un sorprendente Renault 21 Turbo que aventaja al Alfa Romeo gracias en gran medida a contar con unas suspensiones más enérgicas que el modelo italiano. Su motor parece el menos adaptado para el circuito, al contar con un turbo que tarda mucho tiempo en entrar, y cuando lo hace, sucede de forma muy violenta penalizando la efectividad en el circuito. Sus frenos tampoco están a la altura del Ford y del BMW. Para pena de muchos, el Alfa Romeo 75 se situaría en última posición por culpa en gran medida de sus blandas suspensiones. Una lástima siendo el motor de 6 cilindros lo que más brilla del italiano, con unos bajos impresionantes. Pero no se le puede sacar un gran rendimiento al contar con un tren trasero que derrapa con mucha facilidad. Por otro lado, su selector del cambio tiene un tacto muy áspero y sus movimientos son lentos. Cuando pasamos a analizar el uso diario, el ganador será el Renault 21. Este Renault se muestra el más habitable del comparativo, siendo también el que tenía mejor capacidad del maletero y el mayor equipamiento. En segundo lugar se situaba el Ford Sierra Cosworth, contando con algo menos de habitabilidad, penalizado por el túnel de transmisión de su tracción total. En cambio será el mejor parado si tenemos en cuenta su precio y lo que nos llevamos a cambio. En tercer lugar se situaba el Alfa Romeo 75 V6, cuyo espacio interior es más reducido que el de Renault y el del Ford. En su defensa contaría con un precio interesante y un equipamiento muy completo, pero su acabado interior es muy mejorable al compararlo con sus rivales de hoy. El BMW M3 se situaría el último cuando lo clasificamos en su uso diario. Es el menos habitable y carece de aire acondicionado de serie, eso sí, es el mejor acabado del comparativo. Si analizamos las prestaciones, el Ford vence en aceleraciones a todos sus rivales, siendo el único que baja de los 27 segundos en los 1000 metros con sella parada. El Renault 21 sorprendentemente vence al BMW M3 y barre literalmente al Alfa Romeo 75, que todo apunta a que se ve penalizado por las pérdidas de motricidad iniciales.
el BMW M3 logra reivindicarse siendo el que obtiene la mayor velocidad punta, logrando 235 km por hora, siendo el último clasificado otra vez el Alfa Romeo 75. Pero claro, ¿cuánto costaba cada uno? El M3 se situaba en otra categoría, rozando los 7 millones de pesetas, que serían más una vez pagásemos la opción del aire acondicionado. El Serra Cosworth parece un chollo ofreciendo un conjunto más completo que el del M3, por solo 4,4 millones de pesetas. Por su parte, el Alfa Romeo 75 por 3,7 millones de pesetas tendrá como principal reclamo su motor muy brillante. Como no, el más económico será el tracción delantera, el Renault 21, siendo de paso el más apto para usarlo en el día a día. Pues bueno, como ya hemos explicado en el primer vídeo de esta historia, el 164 sería el primer modelo de Alfa Romeo creado tras ser comprada por el grupo Fiat, trayendo ya de paso la tracción delantera. Ahora solamente faltaba saber si esta alianza repercutía en el carácter de los nuevos Alfa Romeo, o si Fiat permitía que la marca siguiera teniendo su propia identidad. En esta ocasión Automóvil no nos traería una versión normal de 164, sino la última novedad de la gama, llamada 164 Q4, que tendría como grandes novedades su tracción integral y su caja de cambios manual de 6 relaciones. De esta manera contaría con la misma mecánica que tenía el hasta entonces tope de gama, el 164 cuadrifoglio con el motor Buso de 3 litros y 24 válvulas, contando con 230 caballos de potencia. De esta manera, sobre esta versión, la marca italiana trabajaría para adaptar la tracción total llamada Viscomatic, que permitiría un reparto de par entre ambos ejes entre el 0 y el 100%. A esto tenemos que sumar una nueva caja de cambios firmada por Getrack de 6 relaciones, lo que permitía unas relaciones más cerradas aprovechando mejor la potencia de su motor. Aunque el peso de esta versión Q4 se incrementaba en 190 kg respecto a la tracción delantera, sus prestaciones apenas se veían penalizadas. Solamente se apreciaba una pérdida notable de velocidad punta, perdiendo casi 10 km por hora en esta medición, alcanzando ahora los 236 km por hora. Con un 0 a 100 en 8 segundos y bajando de los 29 segundos en el kilómetro con salida parada, sus aceleraciones apenas se veían alteradas respecto a la tracción delantera, y esto se debía en gran medida a su nueva caja de cambios de 6 relaciones, que permitía aprovechar mejor la potencia de su motor. Al igual que en el tracción delantera, el Q4 montaba una suspensión de control electrónico con dos opciones, Auto y Sport. Con la modalidad Sport se lograría un reglaje de amortiguación muy duro, solamente aconsejable cuando queríamos practicar una conducción decididamente deportiva. Para el resto de usos el modo Auto sería el más aconsejable. Una de las grandes virtudes del 164 Q4 era haber logrado una gran berlina de 1700 kg que se comportaba de forma ágil y eficaz en cualquier tipo de escenario. De esta forma se podía enfrentar con modelos más caros y potentes como el BMW M5 o el Audi S6, siendo el Alfa Romeo igual o más eficaz, sobre todo si la carretera se estrechaba o el firme no estaba sumamente seco. Por lo tanto, una de las sorpresas de este Alfa Romeo sería su bastidor con un gran equilibrio, nobleza y progresividad de reacciones, a lo que se sumaban unos frenos que soportaban bien el trato duro. En resumen, parece que este 164, al menos en sus variantes Buso, no había perdido la esencia de los antiguos Alfa Romeo, siendo un coche para entusiastas, para amantes a la conducción deportiva en su más pura esencia, pero que no estén dispuestos a renunciar al confort, lujo y poder de representación de una berlina de alta gama, que en este caso costaría 7.144.000 pesetas. En este caso, y a diferencia de las pruebas anteriores, este Alfa Romeo 155 no era el tope dentro de la gama. Honor que le pertenecía al 155 Q4, situándose el motor Buso como el segundo en el escalafón. Este nuevo Alfa Romeo 155, al igual que en el 164, pertenecía a la era de Fiat, motivo por el cual, como era de suponer, contaba con tracción delantera. En este caso, en gran parte esto condicionaría el talante del coche. Como vimos anteriormente, el Alfa Romeo 75 V6 patinaba el tren trasero con facilidad. En cambio, la tracción delantera del 155 permitía que los 166 caballos se conducieran con facilidad y seguridad. Pero uno de los grandes cambios estaban en su interior. Ahora este Alfa Romeo 155 contaría con una mayor habitabilidad respecto a su antecesor, sobre todo ganando en cota en anchura. Su interior, a pesar de no ser ningún alarde de diseño, situaba todos los mandos a mano y donde uno espera. Por lo tanto, en su habitáculo los puntos mejorables serán los pocos lugares para depositar objetos y las guanteras de las puertas, que son muy pequeñas.
Se puede concluir que ahora el habitáculo no destacará en espacio o calidad de materiales respecto a sus rivales, pero tampoco será un aspecto tan mejorable como sí que pasaba en el antiguo Alfa Romeo 75. Pero como también sucedería en el anterior 164 Q4, la sorpresa no la llevamos al ver que 155 mantiene los genes de Alfa Romeo, ya que es una berlina que se conduce con rabia, decisión y seguridad a las exigencias de su conductor. El coche probado montaba la opción de la suspensión electrónica con dos programas, Auto y Sport, un opcional claramente recomendable convirtiendo al 155 en una berlina eficaz y noble de reacciones en cualquier situación. A su gran comportamiento se unía una fantástica mecánica V6 de 12 válvulas y 166 caballos de potencia, que permitía unas prestaciones destacables y un sonido melodioso. Tan solo los consumos resultaban un poco elevados para lo que uno espera. Otro punto que había mejorado claramente en los nuevos Alfa Romeo había sido, sin duda, su caja de cambios, perdiendo la aspereza de los antiguos modelos. Los frenos tal vez sean el punto más mejorable al perder efectividad en el uso continuado, y con unos frenos ABS que actuaban más de lo deseado. El precio de esta berlina V6 de tamaño medio se situaba en un punto intermedio respecto a sus rivales. Los 3.495.000 pesetas que pedía Alfa Romeo por su 155 V6 sería menos de lo que pedía Audi por una 4 o BMW por un Serie 3 equivalente. Respecto a sus rivales generalistas, como podemos ver en la tabla, todos se situaban en un precio similar. Desde los 3,3 millones del Opel Vectra o el 405 MI16 hasta los 3,6 millones del Renault 21 Turbo, por lo que, como era de suponer, este 155 no lo tendría nada fácil. Se puede concluir que el Alfa Romeo 155 V6 tenía bastantes ventajas y no muchos inconvenientes, siendo un coche ideal para una familia moderna y joven que le guste viajar con seguridad y a un buen ritmo de marcha. El elevado consumo y su interior seguiría siendo los puntos más grises de un automóvil que seguía luchando contra el aburrimiento y apostando por la pasión de conducción. Pues ya hemos finalizado la primera parte de las pruebas de las revistas. Me gustaría saber de estos 5 coches con cuál os quedáis vosotros. Os espero leer en los comentarios.